Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludamos este miércoles 11 de febrero del 2015. Te saludamos a través de este programa Voces de México, quien el anfitrión es el doctor René Narváez, que se enlaza en este instante desde la Ciudad de México. Saludamos al doctor René Narváez en esta noche. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, amigo Rafael? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti y a todo nuestro radio auditorio del 94.7, la 9 FM, allá en Tuxtla, transmitiendo desde la Ciudad de México, enlazado en Tuxtla, en directo y en vivo. Mi querido amigo, te comento a ti que la política en México, como siempre, está dando cambios. Recientemente se habló de que la llegada del secretario a la Función Pública, Vigilio Martínez, traería a México la posibilidad de que hubiese certidumbre en el trabajo que se está realizando a través de las secretarías y a través de los cargos públicos. Y el gobierno federal empieza a dar muestras de que la corrupción se va a acabar en este sexenio y le empieza a dar muestras con cosas muy evidentes. Detuvieron al hermano del gobernador de Guerrero, a Ángel Aguirre, y se le acusa nada menos que de un peculado de 287 millones. Recordaremos que Ángel Aguirre era gobernador perredista, así es que a los perredistas les toca el primer coscorrón, pero no nada más a los perredistas, a los panistas en Jalisco también les tocó por un peculado también del que fuera secretario del Congreso por 57 millones de pesos. Y para que todos los colores sean iguales, al PRI, a través de José Murat, se le vincula pues con compras de jet y departamentos carísimos en los Estados Unidos, y también se le pone el cascabel al gato para que empiece una investigación que no sabemos en qué vaya a parar. Pues a veces cuando empieza el juego por los puestos públicos, empieza a veces el golpeteo entre los partidos y sacan a la luz pues muchas cosas que avergüenzan, muchas cosas que ofenden al pueblo, porque no es válido que los servidores no le sirvan a México, no se sirvan a sí mismos, y sobre todo que sigan todavía tomados o queriendo buscar una oportunidad más para seguir en la administración pública. Es necesario que el pueblo de México pues levante la voz para que ya se haga segunda a lo que el presidente ha manifestado, un alto a la corrupción, una transparencia, y pues que Dios nos ampare. Por otro lado, te comento que en la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación del Estado de Oaxaca tomaron todas las avenidas principales. Desde antier están aquí en México. Ayer fue un caos, pero del tamaño del mundo, y hoy, hace rato, el gobierno del Distrito Federal decidió someterlos, reducirlos, subirlos a sus camiones y regresarlos a sus entidades. Todo esto después de un operativo de aproximadamente como 5,000 elementos de la policía que solamente armados con toletes y con cascos para evitar las pedradas, con equipo antimotines, pudieron disuadir a los maestros de la coordinadora para que regresaran a su centro de trabajo, y para que pues dejaran ya libre la Ciudad de México, porque se vuelve esto terrible, mi querido amigo. No te doy una idea. De la casa tuya a la Ciudad de México hay 29 kilómetros y medio, y estando los maestros ocupando el centro, pues simple y sencillamente me llego a hacer hasta 2 horas y media, 3 horas, más o menos, mi querido Francisco Javier. Ya pasa mucho tiempo con este problema de la gente. Yo no sé si no han sido capaces la Secretaría de Gobernación para dialogar y buscar una solución. Está desde antes esta presión de los profesores. No sabemos a ciencia cierta cuáles son sus demandas o cuál es la realidad, aunque siempre opinamos desde afuera. Pero yo creo que a estas alturas, cuando ya
se quiere buscar la paz y la armonía en México, pues que surjan los grandes diplomáticos, que surjan allí los secretarios de Estado para encontrar pues la punta a la madeja y subsanar esta situación. Pero sí es, no sé, es triste ver pues la ciudad acorralada, ocupada o atada por gente que pudiese tener razón de sus peticiones, pero ¿qué culpa tenemos los capitalinos de estar sufriendo las inclemencias de una situación que no han querido darle solución? Mi querido Rafa, el presidente de la República encabezó una ceremonia donde se cumplieron 100 años de la existencia de las Fuerzas Armadas Mexicanas, especialmente de lo que es la aviación, las Fuerzas Armadas. Te comento, entre otras cosas, que algo interesante que mucha gente no sabíamos, es que precisamente en el 2015, Venustiano Carranza inaugura la Fuerza Aérea Mexicana y lo hace a través de un vuelo corto de un avión tipo avioneta, rústico totalmente, pero a partir de ahí se llegó a ocupar a la Fuerza Aérea Mexicana, inclusive para reprimir la cola de lo que existía de la famosa Revolución Mexicana. Recordemos que todavía hasta 1920 hubo algunos enfrentamientos, y bueno, la Fuerza Aérea Mexicana tuvo esa encomienda. Pero de la parte también bonita que te puedo recordar es que en la Segunda Guerra Mundial, nada menos que el Escuadrón 201 mexicano, que entrenó en Filipinas, pues simple y sencillamente fue la representación de México en este conflicto internacional, diciéndose que en realidad México logró demostrar que se solidarizaba con el ejército aliado para tratar de evitar la invasión de los alemanes, inclusive del eje japonés y italiano, pues para que se recobrara la paz internacionalmente. Pues sean otras glorias, pero manifiesta allí la intención de poder defender la soberanía, porque fue atacada algunos barcos mexicanos por las fuerzas alemanas, y entonces se ve obligado el gobierno mexicano de enviar algunos aviadores, algunos soldados de la aviación, y pues poner en alto nuestro país, en no dejarse. Nunca nos hemos dejado. Ahí está la batalla del 5 de mayo, y pues murieron algunos aviadores en esa odisea de ir hacia Europa a atacar, pues a defender nuestro honor. Así que pues recordados estos pilotos, que sus nombres estén escritos con oro y dentro de nuestros corazones, porque ofrendaron su vida y no volvieron algunos, y los que volvieron pues fueron recibidos con honores, famosa Escuadrón 201. Y pues México fue pionero en la aviación, aunque ahora se ha quedado rezagado, pero fue pionero en la aviación, fue uno de los primeros en usar el avión como arma de guerra, y ahora pues vemos tremendamente eso en todas partes. Así que felicitamos a los cadetes, a los de la aviación de la Fuerza Aérea Mexicana. Pues mi querido Rafa, me gustaría que hicieras algún comentario local y de esto que acabamos de hablar, y que nos mandaras a un corte. Muchas gracias, mi doctor René Narváez. Bonita historia de lo que los mexicanos pueden hacer, ¿verdad?, en cuanto a defender su patria. Y quiero comentarle, doctor, que me acompaña ya 3 miércoles a la radio mi hijo Gerson. En esta noche pues les ha escuchado esta gran pues comentario acerca de la aviación, ¿verdad?, de cómo fueron héroes, y creo que esto le está agradando a él. Pues vamos a pedirle a nuestro amigo, ¿verdad?, Fabián Torres, que nos
Vayamos a un corte musical, por favor, y regresamos. No te vayas, estás en Voces de México. Sin esperanza a su vivir, sin ilusión ni dirección y sin remedio a su dolor, hasta el día que del cielo nos llegó Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Vimos la luz y el resplandor de aquella estrella que nos llevó hacia el lugar donde nació nuestra esperanza y salvación, pues ahora desde el cielo nos llegó. Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Ok, ya regresamos nuevamente. Muchas gracias, amigo Fabián Torres, por esa música que es tan especial, de veras. Gracias. Quedamos en la cuestión de que estamos hablando acerca de la Fuerza Aérea Mexicana, pero quiero comentarte en esta noche que también aquí en el estado de Chiapas se llevó a cabo también la celebración del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Y el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, quien presidió dicho evento, expresó a nombre del gobierno del estado un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por contribuir, dice, en todo momento y bajo cualquier circunstancia a la estabilidad y desarrollo de Chiapas. Eso fue lo que comentó el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar. De esa manera también, doctor René Narváez, aquí en Chiapas, se celebró acerca el centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Regresamos con usted. Fíjate, mi querido Rafael, que mucha gente podrá decir, bueno, ¿por qué en este sexenio están saliendo los escándalos financieros, los escándalos públicos? Mira, resulta que en este sexenio el presidente de la República decidió empezar a enfrentar todos los delitos de lavado de dinero, de funcionarios y exfuncionarios. Y eso obviamente cuando empiezas tú a pisarle la sombra a los demás, pues empieza a hacerse escándalo. Es sabido por muchos que la mayoría de la gente que ocupa un cargo de elección popular termina millonaria en México. Ya sea que sea presidente municipal, que sea gobernador, que sea senador, que sea diputado federal, inclusive diputado local, todo el que maneja presupuestos por alguna razón extraña se queda con una parte del presupuesto y no necesariamente con el diezmo. A veces nada más ejercen el diezmo y lo demás se queda en el 90% con ellos.
Entonces, la actual administración, a través de las nuevas políticas fiscales, está tratando de limpiar la casa, y esto, como quiera que sea, saca el escándalo. Por ejemplo, el SAT acaba de ser público que se descubrió que en varios bancos, y entre ellos HSBC, posiblemente más de 2,000 mexicanos que son titulares de cuentas en este banco, nada más en este banco, pudieran haberse visto involucrados en evasiones de impuestos, o en evasiones de pagos y obligaciones hacia el gobierno, o bien hasta el lavado de dinero. Y eso nos habla de lo que está pasando en México, no nada más en el sector financiero, sino en la mentalidad de la gente. A mí me apenó mucho estar en la República de Chile y escuchar que Alejandra Guzmán decía en una entrevista que le dijeron: mexicano que no tranza no avanza. Y cómo poder pensar que eso es cierto cuando somos muchos mexicanos que queremos un México distinto, y que en realidad nuestro México llegase algún día, como lo fue en la raza, con la raza azteca, a ser una potencia, porque tenemos todo para triunfar. Lo único que nos falta es decidir. Es triste ver un México esclavizado, tomado, poseído por la corrupción, por todos aquellos que adquieren un puesto público para enriquecer sus arcas, para llenarse de ranchos y de casas. Y el México no avanza porque no hay inversión. Las inversiones generan empleo, hay desempleo, cantidades de jóvenes egresando de las universidades no encuentran un lugar en la industria, no encuentran un lugar para su estabilidad profesional, y esto es grave porque tampoco se genera una economía mejor en virtud de que estos hombres pues los agarran en esas condiciones. Por eso debe haber pues transparencia. Tienen derecho de ganar bien, tienen derecho, pero no exagerar y guardar o llevar a otros países o a otros bancos su fortuna. Así que pues la cosa es grave. Fíjate lo que te voy a comentar. Ustedes allá en Chiapas con frecuencia se han visto amenazados por plagas que atacan la flora de aquella región. El día de hoy se sabe que aquí ha habido hasta paro de labores porque los brigadistas no reciben el salario de sus jornadas de trabajo. ¿Esto qué te habla? De que hay una mala administración o una presunción de corrupción de quienes manejan el dinero público. Esta es la parte que escandalizan a todos los mexicanos y que nos hace entrar en una reflexión. Si queremos que México cambie, necesitamos cambiar de acciones, de pensamiento y de actitudes todos, y de exigir y buscar que quienes nos representen pues sean gente de verdad honesta. De nada sirve que el gobierno federal o el gobierno estatal haga su mejor esfuerzo e invierta en la preservación del ambiente y trate de sacarlo adelante si quienes administran los recursos a la hora de pagar las labores o las horas de trabajo de los brigadistas, como ejemplo de los de Chingungunya, ¿sí? En lugar de ayudar lo único que hacen es quitarle el dinero a la gente o no pagarles. ¿Cómo ves, mi querido Rafael? Es bastante lamentable, doctor René Narváez, escuchar o ver este tipo de... Me gustaría escuchar tu comentario allá, mi querido Rafael. Así es, doctor René Narváez, le comento que realmente es lamentable saber o escuchar, ¿verdad?, que esto está sucediendo, que personas que están en los puestos políticos o en lugares, ¿verdad?, privilegiados en cierta manera, pues hagan esto. Queremos nosotros los mexicanos transparencia en cuanto al uso y de nuestros impuestos, ¿no? Y creo que necesitamos, como usted lo acaba de comentar, y creo que todos los mexicanos están de acuerdo a su comentario, de que necesitamos colocar gente
que esté dispuesta de veras a hacer su labor, a trabajar, a ser transparentes, a hacer un trabajo que realmente saque a flote nuestro estado y que se vea la honradez. Hablar de honradez en estos tiempos es bastante complicado, pero sí se puede. Yo siento que se necesita colocar ese tipo de gentes allí en el gobierno y que hagan sus labores. De hecho, aquí en Chiapas se está esperando, ¿verdad?, un pago hacia los maestros. Espero que no trascienda, ¿verdad?, el día de mañana. Esperemos que se dé este pago que se está esperando de parte del gobierno del estado. Se dijo que hoy, pero se propuso para el día viernes. Entonces espero que esto, ¿verdad?, no trascienda y provoque más cosas. Bueno, ¿qué podría yo comentarle más acerca en esta noche? Pues quiero comentarle, pasando así rápidamente, doctor René Narváez dice que más de 200 lacandones reciben pago por su vocación y responsabilidad ambiental. Esto es por el gobierno Manuel Velasco Cuello, allá en Ocosingo, Chiapas, en reconocimiento a la vocación y responsabilidad ambiental de las mujeres y hombres que prestan su servicio como guardianes de la selva lacandona. El gobernador Manuel Velasco Cuello realizó la entrega de 5.400.000 pesos como parte del programa de pago por servicios ambientales. Hablando de pago, mire, ¿qué comenta usted? Fíjate, mi querido Rafael, que es interesante ver que el gobierno del estado está tratando de apoyar la economía regional, por ejemplo, apoyando la economía de los comuneros, guardianes de la selva lacandona, y ahí te habla del espíritu de trabajo del actual gobierno. Pero tenemos también que hacer que la gente que el gobierno, a la que comisiona para pagarle esos estímulos a los comuneros, a los agricultores, a la gente del campo, les cumplan, porque muchas veces el gobierno tiene buena voluntad, el señor gobernador muy buena voluntad, pero quienes administran los recursos son los que desvían los fondos y ya no llegan para poder a realizar los trabajos. Pues eso es todo en esta primera parte. No sé si tengas algún comentario, mi querido Rafael. Hay un comentario más importante aquí, en una noticia. Yo quisiera comentársela. Doctor René Narváez dice: para mejorar la salud física y movilidad en las actividades de la vida cotidiana de las personas con discapacidad de escasos recursos, el voluntariado de la Secretaría de Salud del Estado gestionó la donación de sillas de ruedas. Por la mañana se entregaron 200 sillas de ruedas para igual número de beneficiados por parte de la Secretaría de Salud. Esto es bastante interesante, doctor René Narváez, porque en nuestro estado de Chiapas hay un buen número de personas que realmente han quedado inválidas, no tienen el recurso para comprar una silla de ruedas o unas muletas, ¿no? Entonces, ver esta noticia a mí me alegra, porque en nuestro plantel, ahí en el CECATI 112, tenemos una especialidad o un área que se llama poeta, y veo a diario, de veras, a diario, gente que está luchando, ¿verdad?, por ir a estudiar en sillas de ruedas, y las sillas de ruedas realmente están bastante desgastadas, doctor. Eso puedo comentar, y si gusta nos vamos a un corte comercial, ¿verdad?, y también musical, con nuestro amigo Fabián allí en los controles. No te vayas, estás en la nueva FM 94.7. Regresamos. 94.7 es lo que quieres escuchar. La nueva FM. Son las 10:30.
en tu radio. La nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf. Derechos reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Desde 1992, la Declaración de Río de Janeiro plasmó que los estados deberían de desarrollar leyes relativas a la responsabilidad respecto a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. En Chiapas, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. La actual administración que cabeza Manuel Velasco Cuello ha marcado las pautas para que el cuidado del medio ambiente sea un pilar de la política gubernamental, asegurando con ello el futuro de la riqueza natural chiapaneca. Nos hemos convertido en pioneros en la implementación de acciones para cuidar nuestro medio ambiente, para lograr generaciones con respeto y sobre todo con valores ambientales. Tenemos un marco legal que corresponde a las exigencias ambientales. Estamos en el camino correcto, generando conciencia entre los chiapanecos para cuidar los recursos naturales, ya que Chiapas es el estado con mayor biodiversidad. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Ser turquesa es defender la educación pública y proteger en cada salón el tesoro más preciado. Ser turquesa es reconocer en la ignorancia a nuestro peor enemigo. Es ver a México como un país grande y decir con mucho orgullo: soy maestra. Soy maestra. Soy maestro. Soy maestro. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Chiapas tiene una gran riqueza que es su gente y sus recursos naturales. Las mujeres chiapanecas somos fuertes y luchamos por un Chiapas con justicia. A nuestros hijos e hijas con el ejemplo les enseñamos a ser honestos. Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. La calidez del mexicano no tiene comparación en el mundo. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. La calidez del mexicano no tiene comparación en el mundo. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. PRD. Todos hemos vivido depresión, tristeza, amor, las relaciones en pareja, relaciones sexuales, mitos y tabús. ¿Y tú cómo viviste tu primera vez?
Flores, Liliana Luna y Jesuita Velázquez abordaremos estos y otros temas más desde un punto de vista natural y profesional. Sugerencias y comentarios para ti en Tus Sexaciones, todos los viernes a las 22 horas por la Nueva FM 94.7. Existen tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama. Panoramas, los temas más interesantes e insólitos de nuestra existencia. Ciencia, ecología, secretos, conspiraciones, misterios y lo paranormal. Descubre el misterio todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche, solo por la Nueva FM 94.7. Conducen Lenin Calvo, Arnold y Ana Alcalá. Panoramas. 94.7 es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. Los invito a escuchar Palabras de Vida en la voz de su amigo René Narváez. La voz del ángel de la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros a través de la radio, la FM 94.7, la nueva. Qué bueno, estás en Palabra de Vida en esta noche y queremos compartir el tema, ¿quiénes son los ungidos? Pero a la luz de la palabra de Dios. Y esto no lo puede hacer más que nadie que el doctor René Narváez, acompañado del ingeniero Francisco Javier desde la Ciudad de México. Adelante, doctor René Narváez. Bien, mi querido Rafael, me escuchan allá en Tuxtla. Te comento, me gustaría mucho que pudiéramos hablar de este tema tan interesante. Te comento, mi querido Rafael. Muchas veces me he preguntado qué significa recibir el Espíritu Santo y quiénes pueden recibir el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros al Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Muchas veces cuando yo observo la figura del Espíritu Santo, me imagino al aceite, lo que es el aceite, quizás, perdóname la comparación, en el motor de un carro, o lo que es el aceite para poder hacer un guisado, o para hacer una ensalada, y es lo que le va a dar sabor a eso que estás haciendo, o es el carburante necesario para que puedas avanzar. Pero ese carburante, si tú no lo renuevas, se acaba y tiene que tener una renovación constante. En el libro de Hebreo 1:9 dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Y aquí está hablando de que Dios unge y derrama su Espíritu Santo sobre aquellos que caminan rectamente, que aborrecen la maldad y que hacen la justicia. Finalmente, Dios es justicia. Cuando hablamos de unción, cuando se habla de ungido, hay en la Biblia mucha expresión sobre la palabra ungido.
es necesario que vayamos al libro del Éxodo, en donde la manera de ungir era a través de aceite especial. Dios le dijo a Moisés, allí en Éxodo 30:23, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos de canela aromática, la mitad, 250 de cálamo, 250 de casía, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Entonces, se hace un aceite especial para ungir. Y el término ungir quiere decir apartar. Pero no solamente apartar, sino consagrar, es decir, definir la función para lo cual serán usados no solamente las personas, sino también se unge todos los utensilios que servían para la ofrenda, para los holocaustos a Dios, y eran, una vez que ya estaban ungidos, se derramaba el aceite sobre cada uno de estos utensilios y también sobre Aarón, que estaba apartado para que fuese el intermediario, para que pudiese él y sus hijos ofrecer ofrenda a Dios. Así que la unción tiene que ver con apartar, consagrar, dejar que una persona o algunas cosas sean exclusivas. No se puede compartir esto con nada. Esa es la primera parte de hablar sobre unción, sobre ungir. Luego diremos algunos personajes ungidos y por qué ahora el Espíritu Santo derramado a semejanza del aceite que se envuelve todo el cuerpo, porque se derrama, hace una película de grasa sobre el cuerpo, pues queda totalmente cubierto. A eso se refiere. Seguiremos entonces en el siguiente sección. Te comento que la unción, ese toque especial que da Dios a aquellos que han tenido un encuentro con Él, que los hace verse diferentes. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, habla del derramamiento del Espíritu y de las grandes proezas y de las grandes cosas que van a hacer aquellos que hayan sido ungidos por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mi querido Rafael, la unción es el toque especial, el toque divino de Dios que señala o que sella a aquellos que han tenido un encuentro con el Señor. ¿Qué nos puedes decir tú, Rafael? Muchas gracias, doctor René Narváez. Gracias por permitirme el micrófono. Fui al diccionario bíblico y busqué la palabra ungir. Realmente lo que han comentado es bastante cierto. Ungir, la palabra que aparece con frecuencia en las Escrituras con el sentido de derramar sobre algo o alguien aceite o alguna otra sustancia oleosa.
Esa es la traducción de varias palabras hebreas y griegas con significados afines con ese acto. Para los judíos, déjeme comentarte, amigo, que me estás escuchando en esta noche, por lo menos 3 maneras de ungir. La primera, el ungimiento ordinario o común, que servía para higiene y refrescar, y que a menudo se practicaba con los invitados como forma convencional de cortesía. En este sentido, generalmente se usa, escuche bien, 1182, el hebreo suk o el griego aleif, en los siguientes pasajes que voy a comentarte. Allí en 2 de Samuel 12:20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. En Daniel capítulo 10 versículo 3, no comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas de días. En Mateo capítulo 6 versículo 17, doctor Renan Narváez dice: mas tú cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y Lucas 7:46 termino diciendo: no ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. De esta manera nos damos cuenta que los judíos usaban el aceite o el ungir como algo de higiene. Regresamos en un momento, doctor René Narváez, ¿qué le parece? Sí, claro. Vamos a ir a un corte musical y no te pierdas, por favor, este día, por favor, esta plática, de veras es interesante. Regresamos un momento, no te vayas. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Este es tu programa Palabra de Vida y estamos tratando el tema los ungidos. ¿Quiénes son los ungidos de Dios bíblicamente? Y estaba comentando hace un momento que los judíos tenían tres formas en la cuestión de ungir. La primera servía como para higiene, pero el segundo, el ungimiento oficial que los profetas, sacerdotes y reyes recibían en el momento de asumir el cargo, o inmediatamente o antes, ¿ok? En este sentido, déjame decirte que Elías ungió a Eliseo. Allí en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 16, la palabra de Dios dice: y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehula ungirás para que sea profeta en lugar de ti. También Aarón y sus hijos recibieron aprobación para ejercer su ministerio sacerdotal. Mira lo que dice Éxodo 30:30: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes.
Y quiero terminar diciendo en esta segunda parte, y se preparó el tabernáculo para que desempeñara su función en el culto a Dios que le iba a rendir el pueblo de Israel. Allí en Éxodo 49 dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos y será sano. Doctor René Narváez, esta es la segunda forma en que los judíos usaban la unción. Comente, por favor. Te comento que en el libro de Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. De tal manera que la unción es la manifestación de Dios en el hombre, por la cual el hombre puede hacer cosas sorprendentes o milagrosas o maravillosas que normalmente no podría hacer. Para que Dios se manifieste a través del hombre, para que el hombre pueda creer en la presencia y en la existencia de Dios, Dios le da la oportunidad que a todo aquel que le sigue, que a todo aquel que se quebranta en su corazón, que se humilla en su corazón, que es humilde, reciba esa atención de parte de Dios, esa bendición llamada unción. La unción rompe la esclavitud, de acuerdo al libro de Isaías 10:27, cuando Israel tenía angustia y miedo por los asirios. La carga de ese pecado, la carga de su miedo fue quitada y ese yugo se pudrió gracias a la presencia de Dios que quitó la opresión de los asirios. De tal manera que si tú quieres hacer algo sorprendente o maravilloso en la vida de parte de Dios, para que tú puedas realmente hacerlo, necesitas tener la unción. Y para tenerlo, necesitas tener un espíritu limpio, humilde, delante de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Escritura que se presentó en forma de paloma el Espíritu Santo y posó sobre la cabeza. Una manifestación de la unción de Dios sobre su Hijo para que cumpliera la tarea, la encomienda por la cual fue enviado. Los sacerdotes, cuando empezaron a ejercer, Aarón y sus hijos, fueron consagrados, fueron ungidos con un aceite especial. Los reyes, el rey Salomón también, cuando empezó su labor como rey, fue ungido. Saúl también, el profeta, Dios le indicó al sacerdote Samuel ungir al rey poniendo o derramando aceite. Así que hay una similitud del aceite y la presencia del Espíritu Santo. Ahora todos nosotros podemos ser llenos, lo dice el apóstol Pablo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Entre más llenos estemos de la presencia divina, más ungidos estaremos. La presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros da poder. Jesús lo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La unción es el ser apartados, es la competencia que se recibe de parte de Dios para cumplir la tarea, para que Jesús cumpliera la tarea, para que Pablo cumpliera la tarea. Se derramó el Espíritu sobre muchos para que pudiesen cumplir la tarea. Tú puedes recibir la presencia del Espíritu Santo y ser llenado todo tu corazón. Dice el apóstol que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo vive y habita en nosotros para que podamos cumplir la encomienda de ir y predicar el Evangelio, para que podamos nosotros también ser oídos
por el Señor, porque directamente podemos hablar con Él. Ya no hay necesidad de un intermediario, un sacerdote. Nosotros mismos, cuando recibimos la presencia de su Espíritu, podemos hablar directamente. Se manifestó cuando Cristo fue crucificado, se rompió el velo y el lugar santísimo fue abierto para que tuviésemos acceso directo a Dios. La unción es una bendición de parte de Dios para todo aquel que recibe primeramente a Cristo el Hijo y como consecuencia también su Santo Espíritu, y podamos siempre ser llenos de esa unción, de la presencia, para que podamos compartir, para que podamos cumplir la tarea, pero más que eso, como decía el Señor Jesús, no se gloríen, no se gocen por las cosas que vieron cuando fueron los 70 a predicar. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Radio Escucha, tú puedes abrir tu corazón para que Cristo venga y te llene y reciba su presencia. Haz llamamiento, Rafael, indica dónde pueden seguir escuchando estas conferencias en Tuxtla. Muchas gracias, amigo Javier, muchas gracias. Pues sí, Radio Escucha, si gustas escuchar este tipo de predicaciones, estamos en el auditorio Agua Viva, en Loma Bonita, Terán, de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias por haber escuchado nuestro programa Palabra de Vida, pero quiero cerrar este programa diciéndote la tercera forma que los judíos tomaban la unción como un posible medio de curación o a veces directamente como medicina, y otras en sentido simbólico. Allá en Marcos 6:13 la palabra de Dios dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Y allá en Santiago 5 versículo 14 y 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si tuviere pecados le serán perdonados. Y en Juan 9:6 la palabra dice lo siguiente: esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. En griego dice frotar contra. Eso es lo que dice el griego. Y en el Apocalipsis 3:18 el griego te dice hacer penetrar frotando. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. ¿Ok? Bueno, hasta la próxima. Me da mucho gusto el haber estado este miércoles contigo. Nos vemos, que pases 14 de febrero. Un abrazo fraternal para todos nuestros Radio Escucha. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga grandemente.
La Nueva FM presentó. Les damos las gracias por haber estado con nosotros en este su programa, Las Voces del Pueblo de México. Se despide usted su amigo René Narváez, La Voz de México. Esta es una producción de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. Son las 11 en punto. En tu radio, la Nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Desde 1992, la Declaración de Río de Janeiro plasmó que los estados deberían de desarrollar leyes relativas a la responsabilidad respecto a las víctimas de la contaminación y otros daños